Los 5 pasos que nos marca Joseph Murphy para la riqueza. La siguiente técnica que voy a describir hará que no sufran carencia de riqueza hasta el último de sus días. Esta es la clave maestra para la riqueza. Antes de empezar, les voy a pedir que comenten "Me voy a unir a este reto", y pueden buscar en mi Instagram calendarios donde van a anotar por los siguientes 21 días si cumplimos como los 4 pasos de este video. Una vez cumplidos los 21 pasos, volverán a este video y comentarán sus resultados. El primer paso es saber que todo lo que ocurre en nuestro mundo es un reflejo directo de lo que pasa en nuestra mente subconsciente. Y por lo tanto, todo lo que vemos puede ser cambiado si primero cambiamos nuestros pensamientos y creencias dentro de nuestra mente subconsciente. Según Joseph Murphy, la mente del hombre y la mente de Dios son solo una misma, y por lo tanto, pueden cambiar la creación ambas mentes de la misma manera. El segundo paso es decidir grabar en tu mente subconsciente la idea de riqueza, de prosperidad y de abundancia. Estas ideas y cualquier otra idea se graban con repetición, fe y expectativa, repitiendo un patrón de pensamiento o un acto una y otra vez se convierte en automático, y tu subconsciente, siendo impulsado, te expresará en tu vida la riqueza, la abundancia y la prosperidad. La palabra clave acá es automático. Ese pensamiento debe convertirse en automático para nosotros. Aprender ese patrón automático es lo mismo que aprender a caminar, nadar, tocar el piano o manejar un auto. Cuando tu mente automáticamente repite la afirmación en el lugar del deseo, ese es el punto cuando sabes que tu mente ha sido imprimida lo suficiente. Como dice Neville Goddard, la fe no es esperar un futuro mejor. La fe es saber que tu futuro mejor ya está aquí. Debes creer en lo que estás afirmando, que no es simplemente una palabrería. Debes creer en tus afirmaciones de la misma manera en que crees que poniendo una semilla en la tierra, luego algo crecerá. Y las semillas son pensamientos depositados en tu mente subconsciente. Date cuenta de que lo que afirmas es como una semilla, que dará fruto de lo que dices. Son como semillas que van de la mente consciente a la mente subconsciente, siendo reproducida en la pantalla del espacio. Dando agua y fertilizantes a estas semillas, tú aceleras su reproducción. El tercer paso es repetir una afirmación durante por lo menos 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. Te recomiendo que tú mismo crees una afirmación que te haga sentir bien a ti mismo, y te recomiendo que la afirmación que vas a decir no sea muy larga, ya que tardará mucho más tiempo en grabarse en nuestra mente subconsciente una afirmación en la que tardas 5 minutos en repetirla tan solo una vez. Por otra parte, en mi canal y en internet tenemos varios ejemplos como los siguientes. Yo soy rico. ¿Por qué soy tan rico? Yo soy un imán de dinero. El dinero viene a mí fácilmente y de todas partes. Grandes cantidades de dinero vienen hacia mí fácilmente y rápidamente. La riqueza de Dios fluye libre, alegre y sin cesar hacia mí, y doy gracias por la riqueza de Dios siempre circulando en mi vida. Gracias Dios por la prosperidad en mi vida. Gracias Dios por tus riquezas infinitas. Estoy prosperando más cada día. Mi economía cada día es mejor. De nuevo, crea tú mismo tu propia afirmación. Una afirmación que te haga sentir bien con tus propias palabras. El cuarto paso es muy importante, porque si has estado haciendo los otros pasos correctamente, pero no cumples estos pasos, entonces todo lo anterior no servirá de nada. Este paso lo define Neville Goddard como la dieta mental, es decir, cuidar lo que ingieres en tu mente. Si tú quieres tener un cuerpo atlético, no comerías todos los días alimentos chatarra. De la misma forma, si quieres tener una mente de riqueza,
entonces no tendrías todos los días pensamientos de carencia. Así que este cuarto paso es cuando pensamientos de carencia vengan hacia ti, como no me puedo permitir comprar ese viaje, o no puedo pagar esa cuenta, o no puedo comprar ese auto. Nunca, nunca dejes terminar una afirmación negativa sobre las finanzas. Esto es un mandamiento. Y de nuevo, cuando aparezcan en tu mente algunos de estos pensamientos, debes volver a repetir una afirmación que tú elijas. Si, por ejemplo, te viene el pensamiento de que no puedes comprarte una casa que deseas, automáticamente repite 3 veces: gracias Dios por la riqueza en mi vida. Repite la afirmación que elijas varias veces, esa afirmación hasta que el pensamiento de carencia y el sentimiento de carencia desaparezcan por completo. Si en una hora vienen 50 pensamientos negativos, entonces dale la reversa 51 veces. Después de un tiempo, el pensamiento de carencia perderá poder y encontrarás que tu mente está condicionada hacia la riqueza. Si ves un auto, nunca digas no puedo comprarlo. Tu mente subconsciente lo entiende así y por lo tanto te va a dar más de eso. Algo útil que puedes hacer es simplemente ir tomando nota en tu celular o en una nota cada vez que un pensamiento de carencia llegue a tu mente. Verás cómo en los primeros días vas a tener anotados muchos pensamientos de carencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, verás que vas a tener muy pero muy pocos pensamientos de carencias, hasta quizás ninguno. Esta es la llave maestra para la riqueza. Y es imposible para una persona que sinceramente practique esto, que no tenga toda la riqueza que ella o él necesite en su vida. Así que siga estos pasos. Pondrá la ley de la opulencia en operación. Funcionará para ti y para cualquiera. Tus pensamientos te harán pobre o rico. Elige la riqueza de vida aquí y ahora. A continuación, van a anotar con una cruz o círculo cada día que cumplan con los 4 pasos, es decir, que repitieron su afirmación por lo menos 10 minutos y que además durante el día fueron conscientes de que sus pensamientos, para monitorearlos y tener solo pensamientos de abundancia.